Precisamente para hablarnos de este tema nos acompaña el escritor Fabricio Mejía Madrid, a quien yo saludo con mucho gusto. Fabricio, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien, y a ti, Juan, aquí andamos. Pues muy contentos de contar con tu colaboración, como cada martes. Fabricio, pues ¿a quién le conviene desacreditar la manera en la que las autoridades, el gobierno federal está enfrentando la pandemia de COVID-19? ¿Qué intereses podrían tener? ¿Algo de relación, me pregunto, habrá con las elecciones intermedias? Bueno, sí, por un lado, efectivamente, esta campaña contra el vocero de la Secretaría de Salud, el subsecretario Hugo López-Gatell, tiene que ver con la política y con la economía. Por el lado de la política, por supuesto, como dices, todos los que están interesados en obtener algún tipo de votos en la elección intermedia, de fundar partidos. Entonces, te decía, y por otro lado, bueno, está la política, pero también está la economía, ¿no? Están todos estos empresas como Electra y Coppel y otras empresas que han cuestionado al subsecretario precisamente porque no quieren dejar de ganar dinero, no quieren que sus trabajadores se vayan a quedarse en sus casas a cuidar, y han emprendido una campaña verdaderamente vergonzosa, cuestionando los datos, como lo hizo TV Azteca en algún momento, cuestionando al propio subsecretario López-Gatell, incluso en sus hábitos personales, si se comía o no se comía una torta en la calle, su vida privada, la historia de su familia, etcétera. Hubo cosas realmente vergonzosas de parte de algunos medios de comunicación que tomaron a esta figura para desacreditar toda la estrategia contra la epidemia de COVID. López-Gatell ha representado, igual que, por ejemplo, el doctor Fauci en Estados Unidos, pues esa figura tranquilizadora, esa figura que nos explica, que nos civiliza en lo que quiere decir los datos científicos y cómo se maneja una epidemia, y ha sido atacado de distintos flancos por gente que quiere beneficios políticos o beneficios económicos, ¿no? Fabricio, mencionas sobre los señalamientos incluso a la apariencia física de López-Gatell, señalamientos a su familia, pues esto ya es caer en algo muy bajo que nada de relación tiene con las medidas del gobierno para enfrentar a la pandemia. ¿Y a qué crees que resulte esto? ¿Será que las personas que ven las conferencias de las 7 de la noche no entienden los números y las gráficas que presenta el subsecretario de Salud, o que de plano ni siquiera atienden estas conferencias y se dejan ir por mensajes que emiten personas con mucha audiencia y ya no investigan? ¿A qué resulta este tipo de linchamiento masivo? Sí, yo creo que alguien que no ve las conferencias de la tarde, pues efectivamente incurre en muchos errores de tipo intuitivo, digamos. La epidemia no tiene mucho de intuitivo, y las matemáticas que maneja la mayor parte de los medios de comunicación, que son pues como reglas de tres, digamos, ¿no? Decir, si hay tal población en China y se murieron tantos en México, se van a morir el equivalente a Guadalajara y Tijuana. Pues no funcionan así. Ya nos explicaba Mario Campa hace rato cómo está estratificado el muestreo de la epidemia, y pues son realmente matrices, como le dicen los matemáticos, pues de muchísimos datos ponderados, y que arrojan, digamos, esa tablita que nos enseñan todas las tardes. Ahora, hay errores, digamos, normales, porque es muy contraintuitiva la epidemia, pero a lo que me refiero es que no es fácil con el sentido común poder dilucidar los datos, y no hay como un contexto distinto de cómo se ha manejado la estrategia de la epidemia y cómo evidentemente se ha logrado de que estamos aquí hablando de ello. Pero por otro lado, me parece que de los grupos interesados en descalificar la estrategia ha habido una historia en dos partes, digamos. La primera parte, como la epidemia llegó un mes después a México, después de Europa, decían no estamos haciendo lo suficiente. ¿Por qué Europa está haciendo tal cosa? Bueno, porque había llegado un mes después. Esa fue la primera parte de la campaña. Después la otra parte de la campaña fue
el gobierno está improvisando y nos están ocultando los números de los decesos. Y entonces nunca, digamos, creyeron estos voceros, digamos, de la catástrofe, nunca creyeron en las matemáticas, en los epidemiólogos y en los médicos del sector salud, que son de primer nivel mundial. ¿O no les entendieron, Fabricio, de plano? No les entendieron, faltó un poco de juicio crítico aquí y de ver que pues se aprende en México de lo sucedido en otros países cuyos escenarios se adelantaron, como bien lo mencionas. Pues Fabricio, mucho juicio crítico y pues un poquito más de ética en algunos medios de comunicación. Personajes del tratamiento que hicieron sobre Ecatepec fue totalmente sesgado, lamentable, incitó a la violencia. Pues muchas gracias, Fabricio, por habernos acompañado. Buenas noches, Juan. Te veo el próximo martes. Mientras tanto, un abrazo desde la sana distancia.